Ahora sí, Héctor Bernardo en nuestra mesa. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá para charlar esta situación tan compleja, ¿no?, que estamos viviendo en el mundo. Como mencionaba Héctor, porque estuvimos hablando en estos días para completar la entrevista, estuvo el viernes participando en un stream de ARG, que no es el mañanero, que pueden encontrar, que tiene que ver con la situación Cuba, que también habíamos mencionado en programas anteriores, así que pasamos el chivo para el que lo quiera ver. Interesante también lo que está sucediendo en Cuba, porque de alguna manera todo está relacionado con todo. El imperio que ataca sigue siendo el mismo, pero queríamos traerlo a Héctor para charlar una cuestión más puntual, que es qué pasó en Irán, qué pasa en Irán, o en Oriente Medio, mejor dicho, y Estados Unidos, con todo esto que parecía ser una catástrofe sin precedentes, que ahora está en etapa de negociaciones o no. Eso es un poco también lo que queremos charlar con Héctor. Héctor, ¿qué fueron estos días de casi más de un mes de bombazos de un lado, del otro, y una campaña informativa, una guerra informativa muy pero muy grande, donde costaba entender qué es realmente lo que estaba pasando? Bueno, ahí hay varios puntos para abordar. Como vos bien decís, 40 días de ataque continuo de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un hecho que comienza a reforzar una lógica que Estados Unidos está imponiendo, que es la muerte del derecho internacional. Claro. Sí. La muerte del derecho internacional y de la diplomacia, porque recordemos que ya a principio de año, cuando decidieron invadir Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro, se hizo en el marco de unas negociaciones que se estaban llevando adelante entre el Departamento de Estado, la Casa Blanca y Miraflores, digamos, y el gobierno venezolano. O sea, en el medio de las negociaciones atacan Venezuela, secuestran al presidente, matan a más de 100 personas, entre ellos 32 cubanos, y luego empiezan negociaciones con Irán, y en el medio de las negociaciones hacen lo mismo. Digamos, asesinan al líder supremo, asesinan a dirigentes importantes. Cuando hay guardia baja, digamos. Tal cual. Y además destruyen los cimientos de la diplomacia, porque la diplomacia tiene como base la confianza mutua. Es decir, vos sos mi vecino del barrio. Tenés un problema con el vecino del otro lado, le golpeás la puerta y le decís: vení, salí, vamos a charlar, que quiero hablar sobre el tema. Y cuando sale le das un palazo en la cabeza. Claro. Después le decís lo mismo al de enfrente. Vení, salí. Y después me decís lo mismo a mí, yo no salgo. Obviamente, yo me quedo encerrado y digo, como mucho, o salgo con un palo o no salgo. Esto responde a la figura de Trump, precisamente a la figura de Netanyahu. Es un enclave entre los dos que están, digamos, dispuestos a vulnerar, a pasar por encima todo tratado diplomático. Vivimos la hora de los monstruos, ¿no? Sí. Estamos en ese momento lamentable de la humanidad, en una crisis civilizatoria que tiene como máximos puntos a esos dos personajes que vos señalabas, Trump y Netanyahu. Netanyahu, que recordemos, y también lo señalábamos el viernes pasado, es el responsable de un genocidio en la Franja de Gaza. Es un criminal de guerra, un infanticida, ¿no?, que ha matado a alrededor de 100.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, que lo ha hecho de una manera atroz. Ahora el gobierno sionista de Israel aprobó la pena de muerte para los prisioneros palestinos, y lo festejan con champaña, una cosa grosera, una cosa que va en contra de los principios más básicos de la humanidad. Y Trump es parte de esa lógica, ¿no? De parte de esa lógica de degradación de la humanidad, porque recordemos, y simplemente para remarcar algo que ustedes ya saben claramente, pero que lamentablemente, o para bien o para mal, los líderes que aparecen en el mundo son un reflejo de su sociedad. Entonces, cuando hay movimientos progresistas, cuando hay líderes progresistas, son por una oleada progresista de esa sociedad, o que toma los valores que en ese momento se encuentran más inclinados hacia la izquierda, hacia el progresismo, hacia lo nacional y popular. ¿No? Pero cuando aparecen estas figuras nefastas, estas figuras de la derecha más reaccionaria, estas figuras
más criminales, Sí. como son Netanyahu y Trump, también reflejan a una parte importante de esa sociedad. Sí. Y la crisis en Estados Unidos tiene como máximo exponente a Donald Trump, y a sus seguidores y a sus máximos colaboradores, ¿no es cierto? Tanto Marco Rubio como Pete Hess, digamos, son dos personajes totalmente nefastos de la historia norteamericana, van a quedar en los pasajes más oscuros de la historia de la humanidad, reivindican todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, a la vez que se envuelven en los discursos sobre la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, pero ellos actúan de manera totalmente ilegal y lo reivindican constantemente. Héctor, ahí te quiero profundizar porque dijiste algo que es muy interesante, y es que tanto Israel con Netanyahu, que además de que el genocidio ya está televisado prácticamente, aplican estas medidas que son brutales, propias de la época medieval, como puede ser la pena de muerte para un grupo étnico específico que son los palestinos. Tanto Israel con Netanyahu como Trump, con esto de vamos a borrar toda una civilización entera, siempre tiran la pelota más allá, ¿no? Siempre juegan recontra el filo, siempre buscan generar, tratar de romper todo atisbo moral que haya en la humanidad. ¿Eso está pensado? ¿Está estratégicamente pensado por estos líderes mundiales? ¿Qué es lo que buscan? Digamos? En el caso de Trump, sí, es evidente que está pensado, es parte de su estrategia comunicacional, que ya la tenía antes de ser presidente. Digamos, él ha construido un discurso en el que siempre se va a mostrar como ganador. Claro. Ningún conflicto lo va a mostrar derrotado, nunca se va a mostrar golpeado frente a lo que está sucediendo. De hecho, ahora, cuando él dijo, bueno, voy a borrar toda una civilización en cuestión de horas. Digamos, una civilización va a desaparecer para siempre. Digamos, un discurso nazi. Totalmente. Yo creo que ni Hitler miró. No, nadie se atrevió, porque aunque sea antes lo disimulaban, ¿no? Decían, bueno, no nos queda otra. Una sonrisa, buscando me gusta en las redes sociales. También hay toda una composición, ¿no? de mundo que avala a una afirmación de semejante magnitud, ¿no? Tremendo, y como ustedes señalaban, con un contador yendo para atrás para el momento en que él decida apretar el botón y eliminar esa. Pero a la vez no le da la correlación de fuerza, la famosa correlación de fuerza no le da ni hacia adentro ni en el plano internacional. Hacia adentro Trump hoy tiene una situación más que complicada, ¿no? Ya incluso dentro del propio espacio MAGA, que es el que él representa dentro del Partido Republicano, ha tenido muchos conflictos con gente que le ha ido renunciando, funcionarios que le ha ido renunciando, ha tenido que descabezar a los generales del Pentágono porque se le pararon de mano, como se suele decir. Acá no vamos a acompañar esta locura que no tiene ningún sentido, y los tuvo que ir descabezando. Digamos, tiene una situación muy compleja, una economía que no repunta, entonces socialmente eso le está resultando muy incómodo. Una situación, hemos visto las manifestaciones de No Kings, impresionante, ¿no? El otro día 9 millones de personas en la calle repudiando sus políticas, la política antimigratoria tampoco le está dando resultado. Entonces hay una situación interna, hay una situación externa que no le está dando. El bloqueo del estrecho de Hormuz, que estaba abierto ya, que después él quiso ir a pelear para abrir ese estrecho que estaba abierto antes de él. Que él hizo cerrar, digo. Increíble. Pero todo el tiempo se muestra así como ganador. Pierde 5-0, igual dice, bueno, es un buen resultado para él porque dominamos todo el partido, controlamos la pelota. De hecho, ese es un muy buen punto, si querés, Héctor, para clarificar porque no nos llegan muchas fuentes de Irán. La visión del gobierno iraní es que este acuerdo momentáneo de cese del fuego fue una victoria de Irán y una derrota de Estados Unidos. Es sin duda una victoria de Irán, porque por empezar, Estados Unidos, que amenazaba con borrar una civilización entera,
90 minutos antes de que se cumpla el plazo, tiene que salir a decir, bueno, está bien, no vamos a borrar esa decisión, llegamos a un acuerdo, nosotros habíamos presentado 15 puntos, pero esos 15 puntos que presentamos nosotros quedan descartados y vamos a negociar con los 10 puntos que nos presenta Irán, Claro. digamos, y en esos 10 puntos se plantea el fin de los ataques a Irán, el fin de los ataques a la región, que eso es importante señalarlo, ahora está en duda si se va a poder sostener esta tregua, porque Israel, que quiere boicotear esta tregua, está atacando Líbano fortísimo, y está Increíble. haciendo uno de los bombardeos más atroces que hizo sobre esa región, tanto sobre el sur como sobre su capital, tratando de evitar que se pueda avanzar sobre esta tregua, al punto de que las negociaciones tenían que comenzar hoy y no van a comenzar porque Israel continúa ese bombardeo. Entonces, Boicotea. está boicoteando todo el tiempo. Y ahí te consulto, Héctor. ¿Israel arrastra a Estados Unidos a esta? Porque se habló un poco de eso al momento de qué le conviene, esto que hablábamos del estrecho de Hormuz, que estaba abierto, que a partir no, y aparentemente quien quiere copar la región o quien tiene decidido ir por ese Israel grande, como mencionan a veces cuando dan esas teorías de que vienen de la voz divina, porque ellos responden a Dios, etcétera, y arrastra, o se da a entender en algunos análisis, que es Netanyahu quien termina arrastrando a Trump y provoca todo esto. ¿Eso es tan así? Todo indica que es así, que es Israel quien decidió que esta guerra inicie, ¿no? Porque también, como decíamos, se estaba llevando un marco de negociaciones. Exacto. Incluso con lo nuclear, ¿no? Había un cierto acuerdo de protocolo nuclear. Acuerdos, habían tenido reuniones, habían quedado para una reunión en la semana siguiente y ese sábado atacan. Y las versiones fueron distintas, ¿no? Estuvo la versión de Trump, la versión de Marco Rubio y la versión de Pete Head. Claro. Digamos, los tres capos del gobierno norteamericano, el presidente y sus dos asesores más cercanos, diciendo versiones distintas. Pero lo cierto, y lo que señalan todos los analistas, y o la mayoría de los analistas, y lo que señala incluso, creo que fue Pete Head el que lo dijo, había una posibilidad de que Israel se mande solo, ataque a Irán, Irán responda contra las bases norteamericanas que en ese momento no estaban preparadas para entrar en combate. Entonces Estados Unidos se vio arrastrado a ese conflicto y comenzó este bombardeo y estos crímenes que son terribles y que además Estados Unidos empieza a construir una lógica de cambio de conducción de los gobiernos a través de la fuerza, ¿no? Lo secuestra a Maduro y después negocia con Delcy Rodríguez. Regímenes le llaman ellos. Claro, el famoso cambio de régimen sin cambiar el régimen. Porque el régimen sigue siendo el mismo, pero cambian a quienes conducen y dicen, bueno, ahora sí, con esta nueva conducción podemos dialogar y podemos avanzar. Sí. De hecho, Trump con Delcy Rodríguez, la actual presidenta de Venezuela, hay buena relación, digamos, le está tirando flores cada vez que habla. Héctor, acá me interesa puntualizar en lo siguiente. Vos decías que los líderes generalmente son reflejo de las sociedades. Sin embargo, también estamos viendo que hay millones de personas en Estados Unidos que están saliendo a la calle antes de la guerra también, con por ejemplo las atrocidades del ICE o ICE, no sé cómo se pronuncia esta policía antimigratoria de Trump. Y entiendo que también con la guerra ha aumentado por lo que decía Faca, porque se está viendo con claridad que Estados Unidos es arrastrado por los caprichos asesinos de Israel. Digo, ¿qué puede llegar a pasar en Estados Unidos? Que este año hay elecciones, que la imagen de Trump está bajando bastante también a raíz de todo esto. Y te lo pregunto no solo a nivel pueblo, sino a nivel poder, a nivel Pentágono. Supongo que no todas son las mismas voces o la misma dirección, ¿no? Ahí es una situación muy complicada porque, como vos bien decís, por un lado está la sociedad norteamericana que ha sido despolitizada durante mucho tiempo y que no tiene un partido que represente una alternativa a ese bipartidismo de demócratas y republicanos, que en este caso también se dividen, ¿no? Entre globalistas y continentalistas, ¿no? Claro. Los demócratas vendrían a representar ese globalismo, pero no hay una tercera alternativa, por lo menos por el momento, a esas posiciones
que en un punto siguen representando al Estado profundo y hay políticas que no cambian. Un ejemplo, ustedes comentaban, ¿no?, al principio de esta charla, que el viernes pasado hicimos la charla sobre Cuba. No, 64 años cambiaron demócratas y republicanas y siempre han mantenido el bloqueo, siempre han mantenido la política agresiva hacia Cuba, solo algunos cambios de estrategia, porque solo eso durante el gobierno de Obama, digamos, pero siempre han mantenido una constante. Creo que el caso cubano es el ejemplo más concreto de ese Estados Unidos profundo que mantiene una lógica que no cambia más allá y que se refleja también en la doctrina Monroe, ¿no?, que dice América para los americanos, y que siempre han tratado de sostenerla con distintas estrategias, digamos, ya sea la del buen vecino o la del garrote, pero siempre han estado ahí. Y en este caso quiero remarcar algo que seguramente ustedes, no sé si estaban pensando, supongo que sí, pero que a mí me preocupa mucho, que es que cuando Estados Unidos suele tener fracasos en Medio Oriente, se repliega hacia América Latina. Y en este caso hay una amenaza concreta, digamos, de una posibilidad de intervención militar, de algún tipo de intervención militar en Cuba. Entonces eso hay que tenerlo muy alerta, hay que denunciarlo, hay que marcar para que los pueblos estén atentos, ¿no es cierto?, a esa situación que no es descabellada, teniendo en cuenta que Trump necesita mostrar éxitos, digamos, es decir, bueno, fracasé en mi incursión en Medio Oriente o en Asia Occidental, y necesito mostrar algún tipo de éxito. Es muy llamativo también la primera gestión de Trump, del 2016 había sido, ¿no?, cuando ganó la primera vez Trump, hasta el 2020, con esta gestión. Es muy distinta. Es muy distinta. Sí. Ha ido a fondo. Hay elementos que siguen, ¿no? Hay algunos aspectos de su geopolítica, digamos, él trata de tener un acercamiento a Rusia, a diferencia de los demócratas, ¿no? El globalismo fue el que impulsó ese conflicto entre Rusia y Ucrania, primero dando el golpe de Estado en Ucrania, claro, diciendo que lo iban a incorporar a la OTAN, digamos, provocando eso. Cuando gana Trump en 2016 dice, no, nuestro enemigo es China, no es Rusia. Y tenemos que traccionar a Rusia hacia nosotros y dividir el posible asociación, el posible cosa vínculo. Que no pasó. No pasó. Cosa que no pasó tampoco. O sea. Pero bueno, hubo ahí algunas negociaciones, el conflicto bajó su intensidad y después con Biden volvió a tomar la intensidad que tenía en la última etapa de Obama. Y ahora con Trump está tratando nuevamente de bajar la intensidad. De hecho, se está peleando constantemente con la OTAN, ¿no es cierto? Sí, diciendo, claro, no vamos a financiar esta relación. Presentaron un pliego de negociaciones donde Rusia sale muy favorecido y la OTAN no quiere aceptarlo. Por eso sus tensiones con sus socios históricos como el Reino Unido, como Francia, Alemania, que además países como Alemania que fueron arrastrados a esta guerra, que su economía se derrumbó, porque recibían, digamos, ellos eran el motor de Europa, pero ¿por qué? Porque recibían materia prima de Rusia, gas y petróleo barato, y con eso fomentaban su industria, y cuando tuvieron que meterse en esta guerra cortaron esos vínculos, su economía se destruyó, y ahora Estados Unidos viene y le dice, no, ¿sabes qué? No nos peleamos más con la rusa. Antes de pasar a Rusia y China, que también me interesa tu mirada de qué papel han jugado esto, un poco del otro lado, Irán, Oriente Medio. Porque bueno, a partir de lo que pasó, también uno empieza a meterse más de lleno, investigar, y lugares que no son habituales o no estamos muy occidentalizados nuestra mirada, y muy que los conflictos siempre los vemos desde acá. ¿Cómo estaba en algún lado que la resistencia iraní se plante tanto, que estire la guerra? Porque hubo incluso algunos análisis a propósito de el tiro de Estados Unidos ha salido tan mal, que si bien golpeó muchísimo a la infraestructura iraní, los iraníes quedan muy parados también en la región. Había algunos socios que no sabían para qué lado iban a jugar, viendo la capacidad que tuvo Irán, lo piensan ahora de qué lado están.
Y ahí yo estaba escuchando hace poco a Gabriel Merino, ustedes Sí. seguramente lo conocerán, compañero muy destacado que viene trabajando muchos de estos temas, y él decía que la hipótesis de conflicto con Irán viene por lo menos desde principios de los 2000, digamos, se están ensayando distintas hipótesis de conflicto y que los informes a Estados Unidos le daban que no le convenía meterse en esa guerra porque tenía muchas posibilidades de perderla. Digamos, por la cuestión geopolítica, por la cuestión del estrecho de Hormuz, por la cuestión geográfica, por la cuestión de que ocupar un territorio y controlarlo no es fácil, porque ya habían tenido... Además, allá habían tenido varios fracasos en esas Oriente Medio creo que no habían salido bien nunca, No. más allá de las... Entonces ya había un panorama que los desalentaba a eso. De hecho, muchos de estos conflictos, de estos enfrentamientos con los generales del Pentágono que está teniendo Trump y Hetz es justamente porque le dicen, esta guerra no nos conviene. No la continúe. No nos conviene. Y de hecho, bueno, también ustedes lo señalaban, ¿no? El cierre del estrecho de Hormuz ha llevado el barril de petróleo que estaba a $70, 70, 110, a 110, 115, ahora dicen que bajó un poco. Rusia dijo que si el conflicto seguía podía llegar a 150 y los iraníes dijeron que podía llegar hasta $200 el barril. Entonces es una situación que genera inflación en Estados Unidos. En todo el mundo. En todo el mundo, pero lo que a Estados Unidos le importa a Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Entonces, eso es una situación que a ellos les genera conflicto, es una situación que era difícil de resolver, difícil de salir bien parado, y de hecho, ahora muchos medios norteamericanos, la mayoría de los medios le están pegando a Trump diciendo se metió en una guerra, se hizo el guapo y no le dio. Ahora usan una frase, viste, que los norteamericanos son taco, cara, que quiere decir que retrocedió como una gallina, básicamente. No recuerdo la frase en inglés, pero sí es como retroceder. Sí, es una sigla. Es una sigla. Trump awaits chicken out. Ahí va. No la tenía. Ahí va. Taco. No la tenía. Es como decir cagón. Sí, claro, que reculó. Y a todo esto, ¿Irán para la región, Héctor? Irán siempre ha sido una potencia importante para la región, tiene un desarrollo económico fundamental, un desarrollo también geopolítico clave. De hecho, bueno, en las negociaciones, y esto también es fundamental, Irán está diciendo, no solo estoy pidiendo que no me bombardeen a mí, estoy pidiendo que no bombardeen al eje de la resistencia, que no bombardeen a Yemen, que no bombardeen a Líbano, que no bombardeen a Irak. Digamos, todo el eje. Palestina no queda dentro del eje de la resistencia, aunque Irán siempre ha comunicado el apoyo a Palestina, sobre todo además porque Irán tiene un conflicto directo con Israel, con la existencia del Estado de Israel, digamos, no reconoce esa existencia. Lo que se ha planteado ahora es, bueno, no vamos a atacar a Israel si Israel no nos ataca, pero no reconoce el derecho de Israel a existir. Recordemos que Israel es un país implantado por un proyecto del Reino Unido. Digamos, ahí no existía el territorio palestino, y con el discurso de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, fueron y se implantaron en un territorio donde sí había un pueblo. Totalmente. Donde existía un pueblo. Hace muy poquito en términos históricos, en 1948. 1948. Después Israel ha violado constantemente cada una de las normativas de Naciones Unidas, digamos, después de la guerra del 67, avanzó sobre Siria, avanzó sobre Líbano, avanzó sobre Cisjordania, avanzó sobre la Franja de Gaza. Cisjordania uno ve lo que era antes y ve lo que es ahora y parece un colador, digamos, llena de agujeritos donde los colonos israelíes han ocupado territorio. Previo a que comience la guerra, algo lo que llegaba de Irán tenía que ver, bueno, con protestas como contra el régimen, una cuestión masiva en la calle y todo. Cuando arrancó los bombardeos y todo, lo que se veía era la gente en la calle, pero bancando a Irán, digamos, como diciendo, estamos acá, tiren las bombas que quieran tirar, pero nosotros acá estamos plantados y continuamos. ¿Dónde puede uno meterse para entender un poco de qué va
toda esa historia de Irán y también esta cuestión del pueblo en la calle, pese a los aviones y las bombas cayendo desde el cielo. Ahí hay varias cuestiones que no son fáciles de explicar, ¿no? Por un lado, bueno, ningún pueblo está unificado 100%. Totalmente. ¿No es cierto? Acá también, digamos, hay muchísimos, todavía tiene un núcleo duro Milei, ustedes lo señalaban antes de esta entrevista, hablaban de la situación del gobierno, pero hay un porcentaje enorme de gente que quiere que se vaya y cada vez ese grupo crece más, ¿no es cierto? Hay que ver si la correlación de fuerza en algún momento da para que Milei o pierda una elección o se tenga que ir antes. Pero en cualquier país, digamos, a veces nos muestran manifestaciones en Cuba también, ¿no? Que hoy hacemos referencia en Cuba o en algún momento en Venezuela. Digamos, cualquier país tiene una división interna, Estados Unidos mismo, lo estamos viendo, lo estamos viendo ahora. Pero en algunos casos en particular, como es en el caso de Irán, ahí vemos la mano del imperio también fomentando esas protestas, financiándolas, apoyando grupos terroristas, que en muchas casas son entrenados por ellos, que son grupos que ellos lograron infiltrar en ese territorio para generar violencia, para generar actos de... eso se suele trabajar bastante, ¿no? El tema de las famosas primaveras árabes, ¿no? Esas revoluciones de colores que en realidad, como digo, ¿no? Todo pueblo tiene un nivel de insatisfacción, que a veces es pequeño, a veces es grande, digamos, depende de cada situación. Sobre protestas legítimas, muchas veces se monta estas operaciones financiadas desde el imperio o desde los imperios para desestabilizar a los gobiernos y generar un cambio de régimen. Como decíamos hoy también, en Ucrania pasó eso, se generaron protestas y sobre esas protestas, que en ese caso fue muy evidente porque la embajadora de Estados Unidos recorría la protesta apoyando, ¿no? Pero ahí está el tuit de Trump, para recordarlo esta noche. Bueno, ahí justo se salió. Es que bueno, también mediáticamente hay una guerra también mediática, ¿no? A partir de esto. Siempre hay una guerra mediática, siempre. No hay guerra sin medios, física sin antes instalar el discurso que permita que esas acciones se lleven adelante. Héctor, ahora si querés nos vamos un poquito a la Argentina, porque por supuesto, más allá de este panorama que principalmente afecta a Medio Oriente y en algún plano también estamos viendo a Estados Unidos, nos preocupa muchísimo como argentinos la posición que está teniendo unilateral el gobierno de la nación, porque no está teniendo un acompañamiento de otro sector político, ni siquiera del Congreso, respecto a un conflicto muy grande, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias más bajas que podría tener esto? Hasta incluso lo moral, si se quiere, lo podemos poner, hasta las más graves, de que Argentina como país apoye y se declare a favor de Estados Unidos e Israel. Hay que ver, por un lado, Argentina, sobre todo hoy en el plano internacional, tiene muy poco peso. Entonces, las declaraciones de Milei hacen más ruido acá adentro que a nivel internacional. Porque realmente nadie ve a Argentina como una amenaza militar. Real. Digamos, además, Milei todavía le está poniendo nafta a los barcos cuando ya se anunciaron una tregua y se abrió el estrecho de Hormuz. Buen dato. Pero lo cierto es que la política exterior de Argentina ya no existe. La política exterior de Argentina ya no se define en la Cancillería argentina, se define en Washington o se define en Tel Aviv. Y Argentina suscribe. Así de directo, ¿no? Ya viene el documento redactado y acá lo traducen ponen la firma. Y le ponen la firma. No, fuerte esa frase. En una situación de total aislamiento. Viste que la derecha siempre ha acusado a los gobiernos progresistas de nos estamos aislando del mundo. Y en realidad ahora nos estamos aislando del mundo. En las votaciones en Naciones Unidas estamos solo nosotros tres, Estados Unidos, Israel e Irán. Y Argentina, Estados Unidos, Israel y Argentina, mientras que el resto del mundo vota otra cosa. Han votado... El tema de la esclavitud fue increíble. En contra de declarar la esclavitud como un genocidio de la humanidad. A todo esto te pregunto, Héctor, en la historia de la Cancillería argentina, ¿es la primera vez que pasa una cosa que está tan marcada como que la labor de Cancillería casi que es una escribanía? Hay algunos antecedentes, sobre todo en el gobierno de Macri.
digamos. Por eso te iba a preguntar justo de los de ahora. En el gobierno menemista hubo un alineamiento, se hablaba de las relaciones carnales, ¿no? Recuerdo, sí. El gobierno de la Rúa también, pero no a tal extremo de lo que está pasando ahora. En el gobierno de Macri, sí, sobre todo en la primera etapa del gobierno de Macri, ahí hubo una operación directamente de los Estados Unidos, cuando se puso a Susana Malcorra como canciller argentina. Susana Malcorra, que no tenía ningún antecedente en diplomacia. Bueno, Kirchner, corregime, pero me parece que el actual canciller también es lo mismo, ¿no? También viene por ese lado, pero en el caso de Susana Malcorra había una operación porque Estados Unidos necesitaba tener un candidato para Naciones Unidas. Es verdad. Ahí va. Y no podía ser candidata si no estaba en una cancillería. Si no había sido parte de una Claro, a ese cancillería. nivel manejan, ¿no? Como para ponerla para el otro. El fin es Naciones Unidas. La pusieron acá, estuvo un año. Cuando se realizó la votación y su candidatura perdió, al mes renunció. Claro. Y se fue Así de la de Cancillería corto, así de argentina. corto. Fue solo un trampolín para tratar de instalar a una mujer que respondía directamente al Departamento de Estado en Naciones Unidas, como secretaria general de Naciones Unidas, claro. utilizando a Argentina como puente. Entonces ese por ahí es el caso más alevoso. Pero después uno ve, digamos, ni siquiera en el gobierno de Macri, y voy a traer de nuevo a colación lo de Cuba, ¿no? Ni siquiera en el gobierno de Macri se votó en contra de la resolución que presenta Cuba para que se dé de baja el bloqueo. Totalmente. El gobierno de Macri acompañó esa resolución. Incluso en gobiernos así. Pero el gobierno de Milei, no, el gobierno de Milei ha votado en contra de esa resolución. Porque un poco lo que vos decías recién, Héctor, decime si ibas por ahí, pero históricamente la política exterior argentina fue de no conflicto, neutralidad entre los conflictos más grandes como fueron las guerras mundiales. Creo que en la Segunda Guerra Mundial recién nos declaramos en guerra una semana, final, fue casi simbólica la declaración de guerra, creo que por presión de los Estados Unidos incluso. Pero digo, Argentina, la política exterior siempre ha mantenido, pasando los gobiernos, ¿no? De diferentes colores, pero Milei lo viene a romper a eso. Es así, Argentina ha mantenido una política de neutralidad y de impulsar dos cuestiones que son fundamentales. La paz, digamos, el diálogo entre las distintas partes y caminos para construir la paz, y el respeto al derecho internacional. Claro, el respeto al derecho internacional también es clave por nuestros propios reclamos. Nuestros reclamos sobre Malvinas se fundan sobre el respeto al derecho internacional. Desoír los reclamos sobre el derecho internacional, tanto en lo que señalabas vos hoy, el tema de la condena a la esclavitud como una violación, la violación más flagrante a los derechos humanos, las distintas condenas, la condena a la tortura, digamos, que también se votó en Naciones Unidas y que Argentina no acompañó. Es brutal, Es mucho. Es brutal. Te saco de Argentina, porque me interesa mucho también seguir charlando, y estos días, o lo que ha pasado también a partir del Israel-Estados Unidos-Irán, empieza también esta reconfiguración de mundo que se viene hablando, y la cuestión multipolar, y la caída del imperio, y el hegemón que entra un poco está temblando, y que aparecen varios jugadores más, pero sobre todo China como marcando bastante la cancha. Pero también apareció Pakistán, y esto es un poco el tratado de acuerdo entre partes, tiene que ver un poco a partir también de Pakistán, y se habla un poco de Pakistán con China, también tiene relación. Te consulto un poco por qué escenario deja para ese mundo multipolar y cómo ha estado jugando China o no jugando en este conflicto en particular. Bueno, China ha tenido un rol fundamental en que se llegue a esta tregua. Digamos, también recordemos que muchos analistas señalan que el ataque a Irán en realidad también es un ataque a China. Claro. Y de hecho, ya no solo desde la teoría, sino que en las acciones concretas se atacó una red ferroviaria que pertenece a la Franja y la Ruta, digamos, que es justamente parte de este entramado que China está armando para justamente comerciar más fluidamente con el resto de Asia y llegar a Europa también con ese recorrido, y a América también. Pero entonces hubo una acción concreta de Israel que bombardeó esa red ferroviaria en Irán, que pertenece a esta estructura, y China y Pakistán tienen una asociación estratégica fundamental, y las gestiones de China
para que Pakistán intermedie, supongo que por no aparecer por ahí directamente China en estas negociaciones, fue fundamental y todos los analistas la están señalando. Y en el caso de Pakistán, es un país muy poderoso económicamente, es un país muy poderoso militarmente, es el único país musulmán que tiene armas nucleares. Entonces, por el conflicto con India, más que nada, claro, ¿no? y ha tenido ahí un rol fundamental, y el vínculo estratégico con Irán para Pakistán es fundamental también. Entonces, ya ahí, como muchos señalan, porque además hay que tener en cuenta la votación que se realizó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se proponía, si bien no Estados Unidos directamente, pero a través de Bahrein, a través de sus esbirros, como lo suele hacer, una intervención militar para liberar, entre comillas, el estrecho de Hormuz, Sí. una intervención militar internacional. Esa resolución fue bloqueada por China y Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, ahí Estados Unidos, que venía teniendo una derrota militar, más allá de los números, digamos, el no poder torcerle el brazo a Irán implicaba una derrota militar, tuvo una derrota diplomática fundamental que también fue clave para que esta tregua llegue a la situación actual. Un poco ahí me meto en las opiniones. El otro día un analista decía que en realidad el mundo más que multipolar está empezando a ser tripolar, o no sé cómo le llamó, por obviamente Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Porque después el resto de las potencias tienen un papel más secundario, pero no tanto los tres países que nombraba. Y te lo pregunto más que nada, Héctor, por una nueva, si se quiere, carrera lunar, ¿no? Sí. Porque estamos viendo que el Artemis 2 también aparece en un contexto político muy llamativo, no es casual que en este momento se esté mandando otra expedición a la Luna, y quienes están también con perfil más bajo, pero están trabajando mucho para eso, son los chinos. Que los chinos, creo que si no me equivoco, en el 2030 planean volver a lunizar, ¿no? Ahí va. No la tenía. Cosa que, bueno, que me parece muy llamativo porque también toda esta guerra que es comercial, que es comunicacional, también empieza a darse como Espacial. Sí. ¿no? Sí, es así, digamos, fue fundamental, ¿no es cierto?, durante la Guerra Fría, el alunizaje de Estados Unidos. Total. En aquel momento fue clave para decir, bueno, Estados Unidos ganó la carrera Claro. espacial, entonces se anotó una victoria clave frente a la Unión Soviética, sobre todo porque después venían los proyectos, ¿no? De decir, bueno, primero llevamos el hombre a la Luna, pero después estamos demostrando también que si queremos poner armas en el espacio y Tenemos bombardearte desde el espacio, Total. por lo menos desde satélites, digamos, tenemos esa capacidad de hacerlo. La verdad es que el desarrollo tecnológico de China hoy es incomparable. Digamos, está avanzando a niveles increíbles. También lo vuelvo a citar a Gabriel, en esta charla él señalaba que el 90%, digamos, teniendo en cuenta que hoy por hoy los drones son el elemento más usado en las guerras, y que China fabrica el 90% de los drones que hay en el mercado. Hay un indicio ahí ya, ¿no? Hay una marca clara de decir que esta carrera científica, que además no tengo el dato ahora, pero Atilio Borón lo suele remarcar, la cantidad de ingenieros que se reciben en China año a año. Hay un video que Juanchi, si lo puede encontrar, sería genial, que hace poco yo pensé que era IA, porque viste que ahora tenés que chequear todo, pero robots chinos peleando en un escenario de guerra, no sé si lo vieron. Sí. No lo vi. Con armas. No lo vi. Como si fuese una película. Sí. Real, o sea, los chinos ya están teniendo soldados robots. Tienen soldados robots, tienen una es- especie de perros. Sí, robots. como perros. Y tienen sí. algo que a mí me sorprendió mucho impresionante, también hace poco, que son drones del tamaño de una mosca. ¿De verdad? Claro. Sí, que en realidad se supone que no son explosivos, pero son espías. O sea, son drones espías. Mira, el Son sueño, espías. Son el sueño de un del profesor. tamaño de una mosca y No con puedo la caracterización. Vos lo ves
ves a la distancia y parece una mosca. Y parece una mosca. Y tiene una cámara y un micrófono. Sí. No, este sí. El sueño de un profesor de periodismo que tuve yo que nos decía que era periodismo de investigación. Decía, a mí me encantaría ser una mosca para andar por su casa y ver qué libros leen y qué tarea realmente se toma. Mirá, si hubiera llegó 20 años y era 20 años antes esto. Héctor, la otra que te hago por lo menos de mi parte, como también para dar la magnitud de todo esto, porque se habló mucho de lo nuclear, se volvió a hablar de lo nuclear y que existía la posibilidad de no bien de que se lance una bomba nuclear, pero sí de reventar refinerías o lugares donde el uranio se encuentra concentrado en Irán, etcétera, que podían provocar un daño muy, muy grande. Eso está realmente, porque están los protocolos y lo que sabemos de Naciones Unidas, pero también sabemos que se respeta poco y nada, o Estados Unidos e Israel están jugando una carrera por el costado de todas esas resoluciones. Sí. Es que lamentablemente, como decíamos también al principio de la charla, Estados Unidos ha destruido el derecho internacional y ha destruido la base de la diplomacia. Entonces, no sabemos hasta dónde son capaces de llegar, digamos, estos personajes tan nefastos como Trump, como Netanyahu, que Israel además tiene armas nucleares, pero no las ha declarado. Nadie pide una inspección en Israel para ver cuántas armas nucleares tiene, dónde están esas armas nucleares, qué características tiene, o limitar el desarrollo. Nadie amenaza con sancionar a Israel para que no siga desarrollando su armamento nuclear. Entonces, estos personajes son capaces de cualquier cosa. Lo cierto es que un ataque a una planta nuclear en Irán o un bombardeo nuclear en Irán repercutiría en toda la zona de Asia Occidental. No es solo Irán, digamos. Cuando es un ataque a esa escala, las consecuencias pueden ser tremendas. De hecho, hubo una planta nuclear que se atacó y Rusia salió a decir que estaba muy preocupada por los ataques justamente a esa planta nuclear en Irán, porque las consecuencias podían ser nefastas. Y lamentablemente los medios de comunicación, hablábamos del tema comunicacional, ¿no? Los medios de comunicación en Occidente en general ponen las voces de quienes ellos quieren y ocultan o invisibilizan otras voces, como la voz de Rusia, de China, del propio Irán. Digamos, hacen rebote de lo que dice Trump cuando sale a decir estas pavadas como ganamos. Ya está, logramos los cambios que queríamos y en realidad están tratando de retroceder al momento anterior a que ellos inicien la guerra. El estrecho de Hormuz es bastante claro. Y a las negociaciones sobre el plan nuclear iraní, que era lo que se estaba dando antes. Me gustó esto que dijo Héctor de pierde 5-0, pero se muestra como ganador Trump, ¿no? Héctor Bernardo, periodista internacional, te agradecemos muchísimo la un placer nota que porque es difícil bajarlo internacional. Totalmente, sí, estos días mucho, y también poder profundizar un poco, porque a veces también quedamos enmarañados en la cantidad de información que hay y queda todo muy en superficie. Está bueno poder bajar un poco. Pero no te vayas, Héctor, porque me parece que la Produ tiene, ya lo tenemos el videito. Queríamos encontrar esto que nos pareció muy llamativo de color, los robots chinos. Que entiendo que hace poquito Macron estuvo. ¿Esos son robots chinos? Sí. Esos son robots chinos, amigo. Que acá están en modo... Parecen el conductor de este programa los viernes a la noche. Sí. Che, acá están en modo amigos. Sí, por supuesto. Sí. Pero después hay videitos, como decía Héctor, de tipo perros o animales que van en 4 patas con armas. No, tremendo. Y sacuden tiros. Ellos hacen cualquiera, me fui, pero no sé si alguien sabe esto, pero ellos siguen lo que hace el humano de atrás, están con sensores así o están programados aparte. Es una coreografía. Es una coreo. Es una coreo. Una coreo que presenta. Llegaron con los palos, ¿verdad? Acá se pone más heavy. Una coreografía ahí con los robots y No matan a los nenes, preguntaron ahí. No. Bueno. Héctor, sí, no te robamos más tiempo y te agradecemos, por supuesto, Grande, paso por acá por el Mañanero. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer charlar de estos temas que creo que son fundamentales y de los que se habla poco. Total. ¿Por dónde te encontramos antes de que te vaya? Bueno, yo estoy en PIA Global, cubro más que nada América Latina, si bien soy analista político de política internacional, cubro más que nada América Latina y van a encontrar mis artículos. Doy clases en la Facu de periodismo. Tengo algunos libros publicados que
nada, voy a mencionar el que más me moviliza a mí, que si bien lo escribimos hace mucho tiempo con mi amigo Julio Ferrer, es una biografía sobre la periodista Estela Caloni, una entrevista Sí, biográfica. claro. Una larga entrevista biográfica que le hicimos a ella y que tuvimos el placer en aquel momento, 2013, de que el prólogo lo hiciera Fidel Castro. No, Entonces... son pocos los que pueden decir que tienen un prólogo de Fidel en un libro. Sí, muy poquito. Así que ese es el libro que más me moviliza a mí. Pero bueno, después en Instagram, el que me quiere buscar como Bernardo Héctor 73 es abierto, me agrega y listo. Muy